Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Eric Magaña Ruiz, soy estudiante de la maestría en neurociencias y en esta ocasión voy a hablarles acerca de esta unidad, de este módulo que hemos tenido, el cual lleva por nombre neuromúsica. Primero tendremos que empezar definiendo la música, la cual es una combinación de sonidos ordenados a través del tiempo y que bueno, para su procesamiento se requiere tener ciertas habilidades cognitivas. En ese sentido, la música va a ser procesada como una onda y en ella van a intervenir cierto tipo de regiones anatómicas, como lo vamos a ver más adelante. Podemos decir que hay proceso de transducción de señal interesante que va a ocurrir ahí, en el cual ondas mecánicas van a ser posteriormente transformadas en señales eléctricas de manera general. Entonces, eh, pues hay varios procesos involucrados. Es bien sabido que la música interviene a nivel cognitivo y bueno, dentro de ello, pues la plasticidad, ay, perdón, traigo aquí como algo en el ojo, la plasticidad cerebral y los numerosos estudios en neuroimágenes han permitido soportar que la música, bueno, que el estudio de la música particularmente influye en distintos procesos mentales. Esto es soportado por estudios de imagen. Ahora, hay otro dato interesante aquí que va muy de la mano, que es que existían teorías en las cuales, bueno, en torno a la música y en torno a esta capacidad de poderla percibir y procesar, se tenía una hipótesis, por ejemplo, de que los animales tenían centros musicales en su cerebro. Entonces, una serie de estudios fueron realizados para ver si efectivamente existían tales centros. Esto, es decir, si habían estructuras fisiológicas bien localizadas que pudieran ser análogas a la que presentaba el ser humano con la que presentan distintos animales. En ese sentido, se ha encontrado que solamente se haya cierta analogía en cuanto al procesamiento de esta en mamíferos, en algunos de ellos, como por ejemplo los sirénidos, pero hay que recordar que los sirénidos es un grupo de animales que incluye, por ejemplo, cierto tipo de ballenas, y que por cierto son mamíferos. También ese es un dato interesante. ¿Por qué? Porque encontramos este sistema en mamíferos que son como a nivel evolutivo son los que presentan mayor complejidad, y por otro lado se tienen las aves, en las cuales pues es una función importante, sobre todo en cuestiones de apareamiento. Eh, Se ha encontrado que ellos también pueden reconocer cierto tipo de ondas y demás. Entonces, la música pues es un producto cognitivo en cuya ejecución pues se requiere la participación, ojo, en su ejecución, ya no es tanto la parte de recepción y procesamiento, sino para llevarla a cabo se requieren ciertas habilidades como talento, destreza, razonamiento, decisión, planeación semántica, emociones, etcétera. Y bueno, dentro de ellas, pues un punto clave es la memoria. Uh-huh. Ok, entonces, para esto, el lenguaje, porque acuérdense que todo esto tiene que ver también con el lenguaje, requiere la configuración anatómica de las cuerdas vocales. Ahí está como el vínculo, ¿no? Con la música. Bueno, las cuerdas vocales pues tienen estructuras fisiológicas también que intervienen, como la laringe, la faringe, los resonadores y al mismo tiempo la presencia del gen FOX P número 2, el cual está presente solo en animales, por cierto, y esto está involucrado, como hablamos del lenguaje, pues con la capacidad de vocalizar. Tiene actividad a su vez sobre 100 genes, la mayoría implicados en el desarrollo del sistema nervioso. ¿Qué es lo que sucede? Recordemos rápidamente esta cuestión como biológica, ¿no? Un gen codifica para un RNA mensajero, el cual puede ser editado por un proceso de splicing, nos genera un RNA maduro que posteriormente es leído por una estructura supramolecular, que son los ribosomas, y estos nos generan una proteína. Esta proteína o estas isoformas que pueden tener las proteínas van a actuar de distintas maneras, algunas de ellas nuevamente bloqueando la expresión genética, coadyuvando en esta o en procesos de transducciones de señal.
Entonces, bueno, se sugiere que este gen no ha tenido tantos cambios a lo largo del tiempo. Esto pues, se hace, ¿no?, a través de alineamientos genéticos y demás. Y bueno, algunos científicos concluyen que la música y el lenguaje comparten como las mismas regiones neuroanatómicas. Ajá. Ahora, es que hay tanto que mencionar en torno a la música. La música puede provocar distinto tipo de sensaciones, ya que precisamente se puede tomar como que es un primer mensajero, ¿no? Estas ondas son captadas y están involucradas en una serie de, pues, de procesos fisiológicos, ¿no? Eventualmente, pues hay alguna regulación hormonal por ahí, algunos procesos químicos. Se tiene claro que algunos de estos procesos pueden ser como aquellos de recompensa, los cuales nosotros no estamos, no controlamos de manera consciente. Ajá. Son respuestas, es decir, innatas, ¿no? A estos estímulos. Mm, la música también puede ser tomada como perdón, mm, como una combinación de distintos sonidos que presentan características como armonía, ritmo, estética. Si nosotros analizamos la música desde una perspectiva física, o sea, analizando las cualidades del sonido, podemos decir que tiene una altura o tono, en las cuales se puede reconocer si este sonido es agudo o grave, una intensidad o volumen, las cuales determinan si el sonido es fuerte o suave, una duración que tiene que ver con eh, el tiempo en el que dura cierta vibración, porque recordemos que los sonidos son ondas, y el timbre, el cual nos permite reconocer instrumentos o voces. ¿Sí? Entonces, básicamente es esto. Eh, ¿Qué más podemos hablar? Podemos hablar eventualmente a nivel fisiológico, tal vez cómo es que se procesan las ondas. En la corteza auditiva, por ejemplo, se analizan exhaustivamente los parámetros musicales. Entonces, es corteza auditiva, los cuales son tiempo, modo, tono, timbre, intensidad de sonido, etcétera, y la organización de los elementos en la estructura. Eh, Desde la corteza sensorial auditiva, esta información es trasladada al sistema límbico. Ajá. El análisis, eventualmente, cuando llega ahí, recordemos que parte importante del sistema límbico, pues, es el hipocampo. Y entonces, este es el responsable, además de procesos de aprendizaje y memoria. Esto es muy importante. Por ahí la relación de música y aprendizaje y memoria, ya que el hipocampo, además de participar en la memoria, pues va a tener un papel fundamental en los mecanismos de respuesta emocional al sistema semántico. ¿Por qué el sistema semántico? Recordamos que la música es interpretada, ¿no? Se interpreta es como si fuera un tipo de traducción, ¿no? Se establece una relación entre una nota y un contexto, ¿sí? Entonces, ya al final se obtiene una representación. Acuérdense que SEMA significa, es una unidad de pues información, ¿no? Al final del día. Entonces, el procesamiento semántico y sintáctico musical también contribuye a una respuesta emocional. Es eventual, ¿no? Es evidente. Eh, Ahora, la vía auditiva lleva un recorrido al cual va desde la cóclea hasta la naturaleza auditiva primaria en el lóbulo temporal. Uh -huh. Y entonces hay una serie de circuitos que intervienen en este procesamiento monaural y binaural. Por ejemplo, el pabellón auricular, a la manera de una pantalla receptora, capta las ondas sonoras, enviándolas a través del conducto auditivo externo hacia la membrana timpánica, ¿sí? La oreja humana, pues es inmóvil, ¿no? O sea, sí, sí la podemos mover algunas personas, otras no. Sin embargo, los movimientos de la cabeza son los que van a orientar la captación del sonido. Entonces, el pabellón auricular sirve como una pantalla receptora. Uh -huh. ¿Qué más? Pues lo que les comentaba, ¿no? Pues las ondas sonoras son captadas y transformadas en energía eléctrica. Eh, y ¿qué más podemos mencionar al respecto? Estamos por ahí
ya prácticamente en tiempo hay tanto que mencionar. Sin embargo, tenemos cierto rango eh, ideal, ¿verdad?, para platicar esto. Entonces, básicamente, podemos mencionar que los estímulos mecánicos son transformados en energía eléctrica. A manera de cierre, digo, hay más que hablar en torno a esto. La vía auditiva es un camino bastante complejo, como les mencionaba, con diversas estaciones sinápticas. Entonces, se tiene, por ejemplo, unas neuronas que se encuentran en el núcleo anterior y tubérculo lateral de la unión bulbo-protuberancial, ¿sí? Ahí es donde llegan axones del ganglio espiral. Una tercera neurona se ubica en la oliva superior o protuberancia y sus acciones harán sinapsis en el núcleo lemnístico lateral, esa sería la cuarta neurona, y una quinta neurona ubicada en el tubérculo cuadrigemino inferior. Este recibe las acciones de la cuarta neurona y se constituye en un centro auditivo fundamental del tallo. Entonces, sus neuronas se comunican con las del lado opuesto y también hacen sinapsis. Esto de la sinapsis sería como el paso del impulso eléctrico, ¿verdad? Y con la sexta neurona ubicada en el cuerpo geniculado interno del tálamo. Entonces, hay una séptima neurona que se ubica en la primera circunvolución temporal, que es un área llamada centro cortical auditivo primario. Eh, híjoles, son varias cosas, ¿no?, las que están aquí. Básicamente, entonces, lo que se pretende describir es que eh, va a haber una serie de asociaciones de tejido nervioso que van a ir transmitiendo esta información. Ahora, es importante mencionar esto. Una vez que son sensadas estas vibraciones, ese sería el primer mensajero, las ondas. El segundo mensajero, por eso se le llama un proceso de transducción de señal. Hay un segundo mensajero en el cual detona, eso es mucho más complejo de lo que se menciona ahorita, ¿no? Detona la liberación de ciertos neurotransmisores que van a actuar dentro de ciertos receptores de una región, ajá, de otra neurona, y esta información va a ir pasando hasta que llegue a la región anatómica donde va a ser procesada. Ajá, entonces, eh, como les comentaba, estamos un poquito en tiempo. A manera entonces de cierre, podemos mencionar que la neuromúsica es un área que se ha ido estudiando de manera, la podemos llamar desde distintos campos, desde la parte acústica, la parte física del procesamiento de la onda, desde la parte fisiológica, ajá, particularmente estudiando qué órganos, qué mecanismos, también guarda relación con la parte cognitiva y, eh, y bueno, esto ha sido soportado a través de estudios de imagen. Entonces, vemos que en realidad es todo un corpus en el que la neuromúsica nos permite, ya particularmente aplicado al área de la educación, ser una estrategia bastante interesante para poder asegurar el aprendizaje en los estudiantes, pues prácticamente de cualquier edad, ¿no? Ahí sería más bien la cuestión pedagógica o la cuestión de instrumentación didáctica la que nos permitiría ver de qué manera lo podemos presentar a los alumnos. Agradezco pues nuevamente a la doctora Eva Bastida pues por sus aportaciones y por su entusiasmo, y de mi parte sería todo. Les agradezco mucho y les deseo que tengan una excelente noche. Muchas gracias.